La etapa profesional de la historia del cuidado es el momento en el cual la enfermería se consolida, desarrollando un cuerpo de conocimientos propios y una responsabilidad definida en la atención a la salud de la población. En el año 1950, la enfermería empieza a ser considerada una profesión, desvinculándose gradualmente de la imagen caritativa y estrechamente ligada al mundo eclesiástico que se le había dado siglos atrás. Desde que Florence Nightingale determinó la necesidad de la formación específica de las enfermeras y se produjo una interrupción en el desarrollo de la profesionalización de la enfermería. A partir de estos años van surgiendo enfermeras investigadoras o docentes que inician estudios sobre los contenidos teóricos y sobre métodos de trabajo propios de la actividad profesional. Con estos hechos, entre otros, la actividad de cuidar se va a diferenciar de otras profesiones de la salud. Pero también fueron influenciados por las corrientes europeas. En España se adopta una visión tecnocrática y progresista, hecho de la cual se beneficia la enfermería. Se consigue implantar unos estudios reglados en escuelas y universidades, en los cuales se establecen unas directrices para el cuidado del paciente y se otorga al profesional de enfermería de unos conocimientos teórico-prácticos. En este periodo hay un cambio en la enseñanza inspirado en la tecnocracia y el utilitarismo que vino de la mano de Ruiz Jiménez al frente del Ministerio de Educación Nacional. En 1951 crearon la Asociación Profesional de Enfermeras Españolas, el cual es un periodo de las luchas sociales donde las enfermeras manifiestan que están insatisfechas por no poder realizar numerosas labores llevados a cabo por las practicantes y conseguir autorización para poder aplicar tratamientos. Esta petición no fue bien recibida por parte de los practicantes. Sin embargo, tras unos años convulsos se unificarán los planes de estudios de practicantes, matronas y enfermeras en el Real Decreto de 4 de diciembre de 1953. Otro aporte muy importante es específicamente en 1950 de Virginia Henderson, la cual fue una enfermera teorizada que incorporó los principios fisiológicos y psicológicos a su concepto personal en enfermería pública, y publicó que la única función de la enfermera es prestar asistencia a la persona enferma o sana en la realización de aquellas actividades que contribuyan a la salud, a su recuperación o a una muerte tranquila, y que ella realizaría sin ayuda, con la voluntad y los conocimientos necesarios, siempre con el objetivo de ayudarle a alcanzar la independencia con la mayor rapidez posible. También Dorothea Owen, que fue una de las enfermeras teóricas estadounidenses más destacadas de su época, por ser una teórica de la enfermería moderna y creadora de la teoría enfermera del déficit de autocuidado, conocida también como modelo de Owen. Ella publicó que la enfermería es un servicio humano cuyo aspecto esencial es atender a la necesidad personal de realizar actividades de autocuidado de forma continua para el mantenimiento de la salud o la recuperación tras la enfermedad o la lesión. En su definición incluía a las personas como parte importante de su propia recuperación y al enfermo como facilitador de su autonomía. Gracias a todos esos aportes se pudo crear un concepto sobre la enfermería, el cual se define como un profesional en enfermería, enfermero o enfermera profesional. Está autorizado para ofrecer una amplia gama de servicios de atención en salud, los cuales pueden incluir tomar la historia clínica del paciente, llevar a cabo unos exámenes físicos o ordenar procedimientos y pruebas de laboratorio. En 1955 también se publica íntegramente el Plan de Estudio de Ayudante Técnico Sanitario, ATS, y la función a desarrollar según la legislación del 17 de noviembre de 1960 para las enfermeras y ayudantes técnicos sanitarios fueron las siguientes: aplicar medicamentos, inyecciones o vacunas y tratamientos curativos, auxiliar al personal médico e intervenciones de cirugía general y de las distintas especialidades, presentar asistencia inmediata en casos urgentes. Claro, por otra parte, se crearon 9 subespecialidades como asistencia obstétrica, fisioterapia, radiología y electrología, pediatría y puericultura, neurología, psiquiatría, análisis clínicos, urología y nefrología y por último la podología.
En el contexto de la enfermería se planteó la oportunidad de cursar estudios de formación profesional, segundo o tercer grado, o bien adscribirse a la universidad en régimen de diplomatura universitaria. La incorporación de la diplomatura en enfermería en el ámbito de la universidad ocurre durante la llegada de la democracia. José Celis González dice que el paso del franquismo del sistema democrático no solo constituyó únicamente en un cambio político, sino que provocó paulatinamente la transformación de una sociedad. A pesar de que el alumnado de la diplomatura universitaria en enfermería era mayoritariamente femenina, los profesores eran principalmente hombres y ajenos al ámbito de la enfermería. Los enfermeros solo podían impartir docencia durante un periodo de prácticas. Este hecho cambió gracias a la orden ministerial del 13 de diciembre de 1978, en el cual se habilitó a los enfermeros impartir docencia universitaria, y se empezó a considerar que la integración de la enfermería en la universidad constituyó una vocación por sí misma, pero también por lo que trajo consigo en materia de coeducación la plena igualdad de los currículos independientes del sexo del alumnado. La entrada en la universidad supuso un reto para la profesión que hizo posible mejorar la formación, así como desarrollarla científicamente y profesionalmente. La orden ministerial del 22 de octubre de 1977, dada por el Boletín Oficial del Estado, dictó las directrices para la elaboración del plan de estudios de las escuelas universitarias de enfermería, destacando lo siguiente: el nivel previo exigido para poder cursar los cursos de diplomado en enfermería es el bachiller unificado polivalente y curso de orientación universitaria. El número total de horas de enseñanza son proporcionales al 50% teoría y 50% de práctica. Sí, en ese mismo año se promulga un decreto que modificará el plan de estudios orientado hacia la salud y una visión global de la persona y el entorno. Las enseñanzas son más complejas gracias a la tecnificación y son las enfermeras las que participan cada vez más en las enseñanzas teóricas. Además, las enseñanzas prácticas, el bosque de moral, religión, formación política, educación física y enseñanzas. Concluyendo, acerca del año 1977 se considera un año muy valioso en cuanto al desarrollo del ámbito de la salud, porque también se crea por primera vez un Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, y en 1978 el Instituto Nacional de la Salud, INSALUD, como órgano del Estado encargado de la gestión en materia de salud. Eso se da a través de la promulgación de la Constitución Española en 1978, cuando se establece la garantía a todos los ciudadanos del derecho a la protección de la salud. Posteriormente, con la Ley General de Sanidad, se desarrolló una nueva política del Sistema Nacional de Salud, organizado en dos niveles: la atención primaria y la atención especializada. A partir de 1980 se posibilita durante varios años la homologación del título de asistente técnico sanitario ATS y con el diplomado universitario en enfermería DUE, formando a los primeros en temas de salud pública obviados en un plan de estudios, entre otros. En el año de 1983 aparece la Ley de Reforma Universitaria, LRU, en el cual aparece la figura del profesor titular en la escuela universitaria, al que se puede acceder mediante una diplomatura. Esto dio lugar a que las enfermeras que estaban en escuelas universitarias de enfermería y que cumplían los requisitos pudiesen optar a otras plazas de profesores titulares de escuela de enfermería. A partir de entonces ha surgido una oferta ingente entre los cursos de perfeccionamiento, posgrado, máster, cursos de expertos, entre otros, mediante lo que se intenta dar una oferta formativa que dé respuesta a las necesidades del colectivo. En mayo de 2005 se publica el decreto sobre especialidades enfermeras, donde se reconocen 7 especialidades: enfermería obstétrica, ginecológica, antes llamadas matronas, enfermería de salud mental, enfermería geriátrica, enfermería del trabajo, enfermería de cuidados médico-quirúrgicos, enfermería familiar y comunitaria y por último la enfermería pediátrica. En la actualidad, con la aplicación del Plan Bolonia en las universidades españolas, aparecen los nuevos graduados en enfermería. Los estudios de enfermería en España conducen a la obtención de un grado de 4 años.
El cómputo total se sitúa alrededor de 6.200 horas lectivas entre clases, seminarios, prácticas de laboratorio, trabajo personal del estudiante y sobre todo 2.300 horas de prácticas asistenciales. Los estudios se imparten en universidades públicas, privadas, centros adscritos a la universidad. Con la llegada del Plan Bolonia se permite equiparse a las titulaciones que antes eran licenciaturas y aspirar al máximo nivel académico, el doctorado. El nuevo plan universitario ha favorecido la investigación de los cuidados, que parecía estancada durante la diplomatura. Los estudios de grado forman en competencias, a diferencia de la diplomatura, que se organizaban en torno a las asignaturas y contenidos tanto teóricos como prácticos. A los futuros enfermeros se les enseña cómo ser responsable en el cuidado de los enfermos, pero también el rol delegado. En la etapa de la enfermería profesional se adquieren competencias como el trabajo en equipo, el autoaprendizaje, resolver problemas profesionales, desarrollar una actitud crítica y reflexiva, resolver problemas éticos entre los más destacados. Su campo de actuación es amplio y variado, desde centros hospitalarios en todas y cada una de sus especialidades a centros de atención primaria. En el 2015, Chamorro reconoce que la enfermería es una profesión joven que a través de diferentes etapas hasta llegar a la profesionalización ha marcado una historia, la lucha de las enfermeras por conquistar un mejor estatus social, laboral, económico. Ha estado mucho trabajado a lo largo de los años. El desarrollo al paso de estos años ha permitido la simulación de características como artes, con bases técnicas y como ciencia. La enfermería ha pasado por muchos factores que han afectado teniendo la lucha diaria a las mujeres y acontecimientos que marcaron la historia de la enfermería. Todo esto dio lugar a la estructura profesional con el sacrificio que se ha creado, formándose cada día más y devolviéndose en distintas áreas, siendo una profesión científica e investigativa en la actualidad. La historia de la enfermería es indispensable para entender lo que significa ser hoy en día enfermero.